Para el cuerpo volvemos a hacer entonces un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Esta va a ser la primera fila. 6 puntos bajos. Entonces 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos y ya tenemos nuestra primera fila hecha. La segunda fila va a ser igual que la anterior. Vamos a hacer un aumento, que recuerden que es 2 puntos dentro del mismo punto, en cada uno de los puntos disponibles. Entonces, vamos a hacer 1. Podemos poner el marcador para que no nos confundamos que ese es el inicio de la vuelta. Y otro punto para terminar el aumento. Y hacemos lo mismo, un aumento en cada punto de los que nos quedan disponibles. Continuamos. Nos quedan los 2 últimos aumentos. Y lista la fila número 2. La vuelta número 3 vamos a hacer, vamos a tomar un poco más de hilo, un punto y un aumento. Entonces, es siempre casi parecida a la técnica de la amigurumi, por eso ya una vez que hicimos la cabecita, las otras partes nos van a resultar similares. Entonces, esta vuelta es un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Cuando terminemos esta vuelta número 3, vamos a tener un total de 18 puntos. Estamos terminando. Y ahora, de la vuelta 4 a la vuelta 10 inclusive, lo que vamos a hacer es 18 puntos en cada vuelta sin realizar ningún tipo de aumento. Entonces, de la vuelta 10, yo voy a poner mi marcador. Estamos en la vuelta 4. Y de la 4 hasta la 10 inclusive, vamos a hacer puntos sin aumentos. Y volvemos. Terminé la vuelta número 10, lo que iría siendo el cuerpito, y nos faltaría una sola vuelta. Antes de hacer la última vuelta vamos a rellenar, porque después cuando se hace más chiquitos nos resulta un poco más complicado. Vamos a poner un poquito más. Y la última vuelta va a ser vamos a hacer un punto, marcamos, un punto, una disminución y repetimos alrededor, un punto y una disminución, un punto y una disminución. Al finalizar esta vuelta número 11, que es la última vuelta, vamos a tener un total de 12 puntos, que van a coincidir con los últimos 12 puntos de nuestra cabecita, y cuando tengamos que unir, lo único que vamos a tener que ir haciendo es unir punto por punto. Entonces terminamos, cerramos con una cadena, cortamos
No hace falta que sea largo porque ya el de la cabecita lo dejamos largo para coser. Y ya tendríamos nuestra cabecita, nuestro cuerpito hecho, que con la cabecita cuando la cosamos, lo ubiquemos, va a ir quedando algo así, ¿sí? Para las orejas vamos a utilizar un marrón oscuro. Con la misma técnica vamos a hacer el anillo mágico, el aro mágico. Y nuestra primera vuelta van a ser 6 puntos dentro del aro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el aro. Acá va a estar un poco más complicado porque es un color más oscuro, pero ya conociendo la técnica les va a resultar más fácil. La vuelta número 2 va a ser un aumento en cada punto. Ahí estamos. Un aumento en cada punto. Es decir, vamos a tener al finalizar 12 puntos en la vuelta número 2. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La vuelta número 3 a la vuelta número 10 van a ser sin aumentos, es decir, la vuelta que sigue, la 3 a la 10, vamos a hacer 12 puntos en cada fila, hasta llegar entonces a la fila número 10. Continuamos para poder hacer la vuelta número 11. Terminamos la vuelta número 10 y ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución, y nuevamente 1, 2, 3, 4 y una disminución. En total nos van a quedar 10 puntos. Las orejitas no las vamos a rellenar y vamos a hacer la última fila. Doblamos a la mitad, así, y vamos a hacer, atravesando tanto por este punto como por el punto del otro lado, por ambas hebras, vamos a unir haciendo 4 puntos bajos. 1, atravesamos, atravesamos, 2, 3, 4, perdón, son 5 puntos, porque teníamos 10 puntos, 5 puntos. Entonces nos queda así de esta manera la orejita cerrada. Hacemos una cadena, dejamos el hilo suficiente para luego poder coserlo a la cabeza y cortamos. Retiramos el hilo y vamos a hacer 2 orejitas de estas. Para hacer el hocico vamos a hacer un anillo mágico, y la primera vuelta van a ser 6 puntos bajos dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el aro, tirando de ambos extremos. Listo. La segunda fila vamos a hacer en el primer punto que tenemos 3 puntos, es decir, un aumento de 3 puntos.
Es decir que vamos a hacer 1, lo vamos a marcar. Y ahí mismo vamos a hacer 2 puntos más. Entonces, 2, 3. Es un aumento triple. Y luego 2 puntos. 1, 2. Y vamos a repetir en el próximo un aumento triple. 1, en el mismo punto 2, en el mismo punto 3 y 2 puntos. Al final de esta vuelta número 2 tenemos 6 puntos. La fila número 3 vamos a hacer un punto y en el mismo lugar otro punto, es decir que tenemos un aumento. En el siguiente vamos a hacer otro aumento y en el siguiente otro aumento. Es decir, tenemos 3 aumentos seguidos. Y luego 2 puntos. Y vamos a repetir lo mismo. 3 aumentos, es decir, 1, 2, 3 y 2 puntos. Al final de esta vuelta número 3 tenemos un total de 16 puntos. Y luego la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a hacer 16 puntos en cada uno sin aumentos. Terminemos la vuelta número 5, vamos a cerrar el tejido cortando, suficiente como para luego poder coserlo a la cabeza. Retiramos, esto puede ir dentro. Cuando lo tengamos que unir vamos a rellenarlo levemente. Esto es para que nos quede ahí, ¿sí? Ahí va a ir cosido. Vamos a continuar con las patitas. Para las patitas de atrás vamos a hacer el anillo mágico. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. La vuelta número 2 vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer un aumento. Un aumento y luego 2 puntos. Y luego repetimos un aumento y 2 puntos. Al final de la vuelta número 2 nos quedan un total de 8 puntos. Y luego de la vuelta número 3 a la vuelta número 6 vamos a hacer 8 puntos en cada uno sin disminuir. Y así les quedaría la patita de atrás terminada. Dejamos la hebra larga para coser y hacemos 2 de estas. Ahora vamos a hacer las piernitas de adelante. Para hacer las piernitas de adelante hacemos un anillo mágico. Las patitas pueden o no rellenarlas, como ustedes quieran. Si les quedan muy chiquitas no hace falta rellenarlas. Yo le voy a poner un poquito solamente de relleno al momento de coser. Entonces la primera vuelta son 7 puntos dentro del aro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos el anillo y ahora simplemente de la vuelta 2 a la vuelta 6 vamos a hacer 7 puntos sin aumentar, sin nada. Entonces 1, 2, estamos en la vuelta 2, 3, 4,
5, 6, 7. Y continuamos, entonces nos quedaría la vuelta 3, 4, 5 y 6 para tener la patita terminada. Y acá está terminada la patita de adelante, que tenemos que hacer 2 iguales, ¿sí? Y por último, lo que nos faltaría sería la colita. También empezamos igual con un anillo mágico. Y hacemos dentro de él 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer la segunda vuelta. Y vamos a empezar por un aumento, ¿sí? 2 puntos, un aumento, 1, 2 y un aumento, 1 y 2. Al final de la vuelta número 2 vamos a tener 8 puntos. La última vuelta, la vuelta número 3, es hacer 8 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cortar. Y ya tendríamos todas las partes. Esto también lo podemos cortar. Tenemos todas las partes entonces para poder armar nuestro perrito, así que pasamos a la parte del ensamblado.